Muy buenos días. Entonces, vamos a iniciar con la moderación y bajo unas líneas que ya estábamos trabajando aquí en la mesa de lo que es educación, y una de las preguntas es ¿cuáles son los pensamientos y prácticas que nos permitan profundizar la identidad amazónica? Y una línea para poder hacer ese análisis. Entonces tendríamos un tiempo para poder dar respuesta. Buenos días a los de la Asociación de Educadores Putumayo que están escribiendo al WhatsApp interno, al mensaje. Entonces, tendríamos que ver esta pregunta. ¿Cuáles son los pensamientos y prácticas que nos permiten profundizar? Como aquí estamos en forma presencial, ya algunos ya han trabajado y vamos a hacerlo. Les daríamos un tiempo prudente para ese trabajo. Sí, ahora para las conclusiones podrían preguntar, nombrar a alguien de su grupo, un relator, para que pueda sintetizar esa pregunta y dar a conocer cuando ingresemos con ese análisis. Aquí tenemos de Bolivia al señor, nombre es él es del SENA, una comunidad amazónica, y él nos va a estar, su nombre es Orlando, el señor Orlando va a ser de Bolivia. Aquí tenemos un problema de lo que es el francés. Nos piden una de Bolivia, es el señor Orlando. Entonces, estaríamos los participantes en esta mesa. Por favor, si ya tienen una intervención, les damos como unos 5 minutos para que puedan trabajar con el grupo donde están, o de forma virtual, y su relator ya pueda indicar el análisis. Muy bien, entonces si por el mensaje nos indican quiénes van a participar en esta primera pregunta de Brasil, la intervención. ¿Tienen alguna intervención desde nuestra hermana República del Brasil? No. Ya, entonces vamos a empezar tal vez para que algunos ya se animan con el señor Orlando, que nos va a explicar y nos va a indicar lo que realizan con esa pregunta, las prácticas que profundizan la Amazonía. Ya, muy buenos días para todos los presentes. Mi nombre es Orlando Queteguari Cortés, yo soy de la comunidad San Miguel de Luipa, municipio de Sena. En nuestra comunidad nos sustentamos con la zafra, en la época de la zafra de la castaña. Pasado la zafra, nos dedicamos a la pesca y la agricultura, como ser el arroz, plátano, yuca, maíz y criandería de animales como ser gallina para el sustento de nuestra familia. Y también cuidamos nuestra naturaleza ahí en la comunidad, que terceras personas entren a sacar el pescado
discriminadamente para negocios. Eso es lo que nosotros reservamos y esa es la costumbre que nosotros tenemos acá en nuestra Amazonía de Pando. Entonces, gracias, señor Orlando, desde Bolivia, un compañero de Perú, para poder ya pueda intervenir. O de cualquier hermano, de cualquier otro compañero que esté participando. Aquí nos saludan desde Puñuma Negro, municipio de Puerto Ligasomo, también de Brasil. Indica que también hay un problema de conexión de algunos. Muy bien. Ya, entonces ya estaríamos con la segunda pregunta. La segunda es, ¿cómo no dejarnos dividir y resolvemos automáticamente nuestros propios conflictos interétnicos e interculturales? Entonces, son preguntas que teníamos en la mesa. Buen día. Si alguien más quiere intervenir ya en esta pregunta con los otros participantes del grupo, ¿cómo no dejarnos dividir y resolver automáticamente nuestros propios conflictos interculturales? Aquí en la mesa de trabajo vamos a también hacer este ejercicio. Solamente puntear, voy a recoger de las compañeras. Gracias. Ya, aquí hay una intervención de uno de las escuelas indígenas. Habla sobre el tema de las escuelas indígenas estatales permanentes en Brasil, que incentivan a la escucha y las entrevistas de los ancianos de la comunidad. Entonces, también nos saluda de Ecuador, una participante. Entonces tenemos la pregunta y también preguntar aquí referente a ese tema, ¿cómo es la educación o la escuela, si existe escuelas indígenas en la Amazonía? Hay una pregunta que hacen desde Ecuador o ponen también en tema de discusión. Ellos tienen escuelas indígenas y preguntamos si aquí en la Amazonía hay escuelas indígenas o es directamente lo que del Estado. No hay una escuela indígena. Solamente del Estado, ¿no? Del Estado. Entonces, una de las preguntas sobre las escuelas indígenas que propuso, que pone en análisis uno de los países. Bien, si tal vez nos puedan orientar y ver si hay algunas otras preguntas, porque nosotros nos dieron como 4 o 5 preguntas para el análisis y poner en la mesa de trabajo, pero si existen otras líneas, otras preguntas, nos pueden hacer conocer. Se puede hablar todavía de las escuelas indígenas en Brasil. Claro que sí.
damos la palabra a Brasil Sí. con referente a las escuelas indígenas. Le escuchamos. Sí, soy el padre José Point y del Comité Santarém del FOSPA. Y nosotros tenemos aquí escuelas indígenas y no indígenas. Es un resgate de la cultura de los pueblos del río Tapajós y Arapiuns, cerca entre Manaus y Belém. Es la ciudad de Santarém. Hay una programación de 53 aldeas, de las todas tienen una experiencia con educación indígena, pero muchos de los campesinos o comunidades tradicionales no han más asumido su cultura indígena. Entonces, el Estado, con la organización del Consejo Indigenista Misionero de Brasil, ha organizado las escuelas indígenas con una programación muy específica de resgate su lengua, las culturas, y decimos que es una escuela indígena junto con el Estado en la programación del municipio de la alcaldía de Santarém, Pará. Es un trabajo que ha sido del CIMI, el Consejo Misionero Indigenista, y otras organizaciones. Por eso digo que la educación comunitaria, hay formas alternativas de convivir con la floresta, con el agua, con el río, y el resgate de la cultura, de todo lo que es la comida, las tradiciones, las creencias, y también el currículo es bilingüe. Isto é, existe agora em Brasil uma programação de ter el português, pero cada aldeia indígena ter sua própria língua em la escola. Creo que essa é uma experiência que temos muito a compartilhar. Era tempo difícil da colonização, mas agora han resgatado a cultura indígena e os professores indígenas han hecho la universidad y ahora son profesores indígenas en su comunidad y aldea. Creo que eso es una experiencia positiva que queremos compartir del Comité de FOSPA Santarém, Brasil. Gracias. Muchas gracias al participante de Brasil. Si algún también que compañero que esté dentro del grupo tiene alguna experiencia o pueda relatarnos acerca de si hay escuelas indígenas en su país, tenemos también esa apertura. Entonces, para agilizar, vamos a ver a la compañera en Bolivia, si bien es un estado plurinacional, donde se preservan las 36 pueblos indígenas. Es muy marcado en el área andina, pero no así en el área de la Amazonía. Se está haciendo pequeñas propuestas de tener una educación bilingüe con el idioma Takana, Eseja, que son pueblos indígenas. Aquí los compañeros, si alguien puede dar alguna experiencia de que se enseña en el idioma originario. Sí, en el idioma en Eseja o Takana. Bueno, en esa parte, digamos, nosotros la gente, la persona que componemos ¿cómo puedo decir? Que somos, ¿no?, de la gente tacana. Nosotros hemos perdido nuestra cultura por causa de nuestro abuelo, nuestros padres, digamos que ellos antes era prohibido, digamos, que la gente indígena
que salga, digamos, tenga esa costumbre de hablar en su idioma. Y ese era el temor, digamos, de nuestro padre, nuestro abuelo, de que a nosotros no nos enseñaban las lenguas de nuestro pueblo, que nosotros teníamos que aprender. Y en ese sentido de que nosotros, la gente tacana, estamos bien atrasados, digamos, en nuestra lengua, ¿no? En nuestra cultura. En cambio, los otros pueblos, como decir el Ceja, el Machineri y Aminau, esos están el 100%, digamos, en su cultura. Ellos nunca han perdido. Y los más retrasados somos, digamos, en nuestra cultura, somos la gente tacana. No todos, algunas personas nomás practican el idioma tacana, pero la mayor parte, peor estas nuevas generaciones ya nada, ya no se les llama ya, digamos, a los hijos ya en el idioma. Ne parlez pas aux enfants avec sur la hablamos nomás, comúnmente nomás no el castellano nomás. Ya c'est no toujours l'espagnol. el idioma. Muy bien. ¿Alguien más que deseara compartir experiencia entre la educación indígena? Bien, entonces pasamos hay también otras preguntas que tenemos. ¿Cómo preservar a partir de esa experiencia de que la educación es un instrumento importante para la preservación de la cultura? ¿Cómo podemos preservar nosotros como pueblos amazónicos el sentido comunitario, territorial de la vida de la Amazonía? Por ejemplo, aquí nos dice, aquí hay una de Brasil, indica que hay profesores indígenas de Pernambuco que está elaborando un currículum propio para las escuelas indígenas. Entonces hago esa lectura de la intervención de algunos compañeros de otros países. ¿Alguien más que desea participar? Vamos a seguir leyendo los mensajes. Indica, quiero hablar sobre Guyana Francesa. Está en portugués. Y otra pregunta, ¿cómo acontecería la preservación de la Amazonía? Por favor, es alguien que nos pueda colaborar de la mesa. ¿Cómo preservar justamente esas costumbres amazónicas? Hortência, gostaria de hablar, pero en francés, si posible. Je peux donner mon témoignage en français, si possible. Je veux parler de Camopi. Camopi, c'est une commune dans l'est de la Guyane française. Et par exemple, la Guyane française a une particularité. Le territoire français, il dépend de la France. Donc, les peuples amérindiens ne sont pas reconnus officiellement parce que la France dit que le peuple français, il est indivisible. Et de ce fait, en fait, après beaucoup de revendications des Amérindiens de Guyane, et ils ont droit quand même, en fait, d'enseigner leur langue maternelle, en fait, à l'école. Et du coup, en fait, les enfants de 3 à 6 ans par là, enfin, plus ou moins, ils ont des ILM, en fait, qui les enseignent des mots dans leur langue amérindienne. Et donc, voilà, en fait. Eso ¿Es posible que la persona que nos está ayudando en la traducción al francés pueda habilitar su micrófono y resumirnos la intervención que acaba de hacer la compañera Vanessa desde Guyana Francesa? No, puedo tentar hacer en portuñol también. Posso tentar
Entonces, Gracias, querida Vanessa. estaba hablando de Camopi, que está en el oeste de la Guiana Francesa, donde viven los pueblos Wayompi, donde he vivido casi 3 años. Los enseñamientos son para los niños de 3 a 6 años. Se hace en lengua Ayompi y Teco también. Tienes profesores que enseñan los niños a hablar la lengua Wayompi y Teco. Entonces es muy bien para los niños de continuar aprendiendo la lengua maternal, mas también aprendiendo a hablar en francés. Entonces, bueno, es un ejemplo que tenemos para, como se dice, unir, ¿no?, la educación del Estado con la cultura y la lengua indígena en Guiana Francesa. ¿Ok? Ya está. Merci. Merci, Hortensia. Muy bien, le agradecemos a la participante, a la compañera de la Guyana Francesa y también a la persona que nos ha brindado la traducción. Si alguien más, y a partir de eso, en nuestra educación, en el currículum de los currículum de nuestras regiones amazónicas tienen de forma regular o formal la enseñanza del idioma originario a partir de la intervención que hicieron los compañeros y el representante de Brasil, que es importante, decía, la introducción del idioma originario en la currícula. Tal vez podríamos intervenir y conocer sus experiencias. O si quiere puede escribirlo allí también. Okay. Dice, es importante introducir la lengua en los currículos. Yo creo que la mayoría indica eso, ¿no? Que es importante introducir. ¿Alguien más que quiera intervenir? Claro, es importante introducir la lengua para no perder esa memoria histórica que, como decía el compañero del pueblo indígena Tacana, que sus padres les prohibían porque tenían el temor, ¿no? ¿Alguien más, alguna experiencia, por favor? Hola, buenos días. Buenos días, su nombre, por favor, y de qué país. Hola. ¿Qué tal? Soy Anita de Colombia, de Leticia, Amazonas, departamento de Amazonas, Colombia. Muchas gracias, desde Colombia. Bienvenida y le presentamos aquí desde la Amazonía de Bolivia con nuestros compañeros que está de una forma presencial estamos. Tiene la palabra señora Irene. En Italia. Bueno, voy a quitar el video, la cámara, ¿listo? Bueno, sí, he estado escuchando las intervenciones, pues entré un poquitico tarde a la reunión, pero es muy importante todo el tema de educación propia, ¿verdad? O en educación, como decimos acá en Colombia. Sí, pues creo que nosotros, el país Colombia, llevamos desde 1991, después de la Constitución Política de Colombia, donde pues nos reconoce, ¿no? El Estado colombiano nos reconoce a los pueblos originarios
con nuestra territorialidad, nuestro propio sistema de gobierno, nuestro propio sistema de educación propia, nuestro propio sistema de salud, ¿no? Que son como 4 ejes fundamentales donde fue reconocido los pueblos indígenas en la Constitución de Colombia del 91. A raíz de eso, pues hemos venido fortaleciendo todo este tema de educación o educación propia o intercultural en nuestros territorios. Pues la Amazonía colombiana es el 46% del territorio nacional y aquí habitamos 36 pueblos originarios, ¿sí? Y una de ellas pues pertenezco yo, que es el pueblo Cana, Muro y Muina. Y desde entonces, bueno, con todas nuestras historias, ¿verdad? De genocidio, desde la cauchería, desde la presencia del colonizador hace 106 años, pues hemos venido de alguna manera, como dicen nuestros mayores, mientras haya la semilla de la coca y el tabaco, pues toda la palabra de origen, el pensamiento de origen, no se va a perder. Y eso pues los abuelos han mantenido y hemos mantenido nuestra lengua, nuestros bailes, nuestra... Muy bien. Sí, hay esta experiencia de, aquí dice la compañera, de que en Colombia el Estado reconoce a los 36 pueblos indígenas y está en la constitución política de su región. ¿Alguien más que quiera intervenir acerca de que si son reconocidos los pueblos en su país? Hola, llegué, se me cayó la señal. Buen día, ¿su nombre y de qué Hola. país? No, soy en Italia, es que se me cayó la llamada. De Italia, bien. Italia. Bienvenida. Si tiene la palabra, su nombre, por favor. Italia. Gracias por Italia. participar en el FOSFA y este segundo día. Muchas gracias. Bueno, yo le venía contando que nosotros acá en Colombia manejamos todo el tema de la educación propia a partir de los planes de vida comunitario, ¿no? Que es donde las comunidades... Muy bien, si hay otra persona, tal vez tiene problemas de conexión. Ay, seguramente. ¿Alguien más que quiera intervenir acerca Disculpa, pero ya se estaba escuchando mejor a Natalia. Ya se lo estaba escuchando mejor. Tenemos problemas de sonido. Si se escucha a Natalia, podemos escuchar. ¿Tengo permiso? Dejen hablar a Natalia, por favor. Por favor, sí. Hola. Bueno, resumido, ¿no? No se escucha, por favor, si pueden, tal vez allá puedan ayudarnos con el control. Hola, ¿me están escuchando? Sí, perfecto, la escuchamos bien. Sí, la escuchamos. No se escucha muy bien el sonido. Yo escucho perfectamente. Está muy bajo, pero... Yo también la escuchamos muy bien. El problema de conexión es de Hortensia. Bueno, para los que me escuchan, ¿no? Y seguir para que no se me pierda esa participación. Pues yo decía que nosotros los pueblos indígenas... Disculpa, si no se escucha muy bien. Un momentico, compañeros, ya está resuelto el tema de la interpretación. Por favor, le pido a los intérpretes que puedan reactivar. Ya han sido, ya están organizados en sus respectivos canales de audio para que, por favor, hagamos una prueba. Si la persona de inglés puede hablar para confirmar. El traductor de inglés puede, por favor, decir alguna cosa para saber que está funcionando. Gracias. Por favor, la persona del francés puede confirmarme. Gracias. Gracias. La persona de portugués, por favor. ¿Se escucha? Se escucha. Muchísimas gracias a todos. Les pedimos disculpas por este inconveniente técnico, pero avisarles a los intérpretes y a todos los participantes que ya entonces pueden habilitar los canales que les correspondan.
agradecerles a todos su participación en esta sala y pedirle a las personas que van a intervenir que cuando lo hagan, por favor, enciendan su cámara para que quede el registro de video para nuestras memorias. Muchas gracias y qué pena le damos el paso a la persona que iba a intervenir. Sí. Muy bien, Buenos días. Sí, buenos días desde acá de Piña Negro, Puerto Leguízamo, en Colombia, en la frontera. Muy buenos días. ¿Sí me escuchan? Sí, sobre el tema que estamos tocando, es muy necesario, o sea, el gobierno reconoce los pueblos indígenas que están en la Amazonía, pero es importante que lo reconozca íntegro, digamos, frente a todo el daño que se le ha hecho a los pueblos indígenas históricamente, ¿sí? Desde ahí que se ha venido perdiendo la gran parte de la cultura, se ha venido perdiendo gran parte de las enseñanzas, a pesar de que existen nuestros abuelos, nuestras autoridades tradicionales, que han venido llevando esa educación y el manejo desde el espacio, desde el mambiadero, ¿sí? Con nuestros abuelos, y también con las abuelas, digamos, la enseñanza desde la chagra, ¿sí? Lo que es usos y costumbres de todas nuestras comunidades, pero es muy importante, ¿sí? Que se creen los currículos propios y que vaya, digamos, basado en lo de la lengua materna, usos y costumbres de los pueblos indígenas, en lo que concierne toda la Amazonía, en los pueblos de acá del Putumayo, Amazonas, porque se ha venido perdiendo por la culturalización, el problema del conflicto y todo lo que ha venido pasando históricamente en nuestra región. Gracias. Venga, para que me también. Cuando hay que hablar, se hace aquí donde está el micrófono. Allá, listo. Anitalia estaba conversando antes de Juan. Si quiere retomar ahí la conversa, Anitalia. Hola, sí, pues si me dan el permiso. Es que también aquí hay la oportunidad de levantar la manito, ¿verdad? Entonces, pues yo había levantado la manito antes, pero bueno, voy a continuar. Entonces yo le venía contando a ustedes, ¿no? Cómo es el tema en Amazonas, Colombia, cómo hemos venido trabajando, ¿no? Y hemos venido trabajando con los planes de vida comunitarios, ¿sí? De cada lugar. Y acá nos reconocemos por diferentes ejes, ¿no? Eje Caquetá, eje Putumayo y eje Amazonas, ¿no? Cada uno representando a través de sus ATIs, o sea, que son sus autoridades, las asociaciones de autoridades tradicionales indígenas de la Amazonía colombiana, ¿sí? Y cada uno en su territorio, pues, manejamos sincrónicamente cómo vamos a trabajar el tema de la educación propia versus la educación que mandata el Ministerio de Educación en Colombia, ¿no? Entonces hacemos todo un trabajo transversal. Ha sido un proceso duro, lento, ¿sí? De poder hacer esta conexión. Sin embargo, hemos ido caminando y hemos reconocido siempre que la educación propia viene desde casa, viene desde la comunidad, cada vez que celebramos nuestros bailes rituales, cada vez que nos unimos en nuestras actividades propias de cacería, de pesca, de construcción de maloca, ¿verdad? Ahí está inmersa la educación propia. También con los colegios y las instituciones educativas de primaria y de bachillerato trabajamos el PEC, ¿sí? En tema de comunidades, el PEC, que es el Proyecto Educativo Comunitario, que tiene que estar inmerso, que tiene que estar dialogado con lo que quiere la comunidad en cuanto a los planes de vida propios, ¿no? Planes de vida territoriales. Y con las instituciones educativas de aquí de la ciudad, también con los internados en los centros poblados, se habla del PEI, ¿no? Entonces son de los proyectos educativos institucionales transversales, entonces no se puede discriminar. Las instituciones de la ciudad, en el caso de que se reconocen a las comunidades indígenas, se tiene un censo establecido de cuántos niños estudian en tal colegio X y se les respeta su idiosincrasia, se les respeta y se les fortalece sus valores. Y ese es un trabajo que va yendo pues a nivel de la Amazonía, ¿no? Y con otras actividades que se promueven desde acá. Bueno, no es un trabajo fácil. Y fuera de eso, pues hay establecido unas mesas permanentes de concertación, de diálogo con el gobierno local,
¿sí? A eso se llama la MPCI. ¿Sí? Y a nivel ya con la UPIAC hay otras mesas de concertación a través de la Amazonía, ¿no? Entonces se habla y se concreta ya con el Estado cómo se va a seguir trabajando el tema de educación propia. Bueno, esa es la experiencia que llevamos. Esto funciona, claro está, sobre todo en comunidades indígenas poco contactadas con lo urbano, con la ciudad. Y en el caso de Leticia, ¿verdad? Que tenemos comunidades indígenas muy cercanas a la ciudad, esto ha sido un poco dificultoso. Sin embargo, desde las lideranzas en las comunidades, desde los planes de vida, nos esforzamos por promover a través de actividades culturales propias, como la Feria de la Chagra, como los encuentros interculturales, como todo esto, pues de alguna manera motiven al joven de hoy, ¿no? A amar su cultura y sentirse identificado, ¿no? Entonces, de pronto eso yo podía compartir con ustedes. Pero sí, bueno, para terminar, la pregunta que yo hago es, ¿cómo en estos momentos de pandemia, ¿sí? Se nos ha hecho tan difícil el acompañamiento a los procesos de formación, ¿sí? Desde las instituciones, como el caso del acceso al conocimiento de las ciencias biológicas, de la química, de eso que es más académico, ¿no? Que se nos dificulta en nuestros jóvenes, ¿sí? Las matemáticas avanzadas, la química, ¿no? Que eso pues, que necesita pues otra profundización desde la academia, ¿no? Y cómo, ¿no? ¿Cómo acompañar en este momento de pandemia esos procesos de educación en las instituciones, en los centros educativos de la periferia, ¿no? Inclusive hasta de las mismas ciudades amazónicas, que en estos momentos se ve y donde pues hay toda una amenaza, ¿no? de esta pandemia, de profesores que se no han ido por el contacto, de no poder acercarse a los estudiantes, el tema de conectividad, ¿sí? Que todo fue virtual, ahora ya no. Entonces, me gustaría que pensáramos y repensáramos en estas posibilidades de cómo mejorar esa otra educación, ¿no? Porque si es hablar de la educación propia, pues la pandemia ha sido muy favorable porque hemos tenido la oportunidad de compartir con nuestros jóvenes, ir a cacerear, a construir malocas, casas, a tejer, a hacer cerámica, ¿no? Ha sido muy provechoso desde esta pandemia, pero frente al conocimiento del otro, que es muy importante adquirirlo, pues para poder entrar en este diálogo directo, ¿no? Con el otro mundo, pues sí es necesario conocer al hermano blanco, como dicen los abuelos. Eso yo podía compartir con ustedes y esa sería como mi inquietud para irlo pensando. Muchas gracias. Gracias a usted por su participación en esa misma línea de lo que es la educación intercultural, la experiencia, si hay algo más. ¿Alguna intervención? Aquí hay uno de Brasil que dice, gracias a Natalia, muchas gracias. La educación escolar indígena debe preparar a jóvenes para poder entrar bien a las universidades. En Brasil hay un deterioro de la educación indígena y permanente, principalmente en el uso de la lengua materna como primer idioma en las escuelas indígenas. ¿Alguien más que quiera participar sobre este tema de la educación? ¿Algún participante? Desde Bolivia podemos decir que se ha hecho más énfasis en las culturas andinas que en la Amazonía, ¿no? En lo que es la preservación y educación curricular, como la experiencia que hay en el altiplano, pero no así en la parte de la Amazonía. Dentro de las líneas de preguntas también tenemos cómo a través
tal vez de la educación, no permitir que nos dividan. ¿Alguien que podría participar? Aquí los compañeros están en la etapa de refrigerio. Comentarles que en Bolivia estamos teniendo las mesas de trabajo de forma presencial y por eso tenemos movimiento. Entonces, si no hay otras personas, con lo que ha indicado de acuerdo a las intervenciones, sí, evidentemente no, si bien están reconocidas, pero no se está trabajando de forma comprometida en la educación para la enseñanza de las lenguas originarias. Y eso hace que también se pierda bastante de la identidad, porque la transmisión de la cultura, las costumbres, generalmente se hacen de forma oral, ¿no? De persona a persona, de las personas ancianas a los jóvenes y en su lengua materna. Entonces es un problema de acuerdo a lo que se ha visto. Si hay alguna intervención aquí de lo que es la lengua materna y la preservación de la educación indígena de los participantes. Sí. Sí, su nombre y No le entendí, pero yo no. Muy buenos días, mucho gusto de saludarlos. Sí, acá en Bolivia es necesario que tengamos las escuelas indígenas, solo que no hay, solo hay del Estado. No tenemos escuela para los niños, ¿no? Para que aprendan, y eso para nosotros, y yo tomando atención, ¿no? Es bueno que tengamos acá en Bolivia nuestras escuelas indígenas. Eso sería, ¿no? ¿Qué podremos hacer? ¿En qué forma nos pueden ayudar? ¿O cómo podemos tener nuestras escuelas indígenas para nuestros niños, para nuestros hijos, para nuestros nietos, que aprendan, ¿no? Sería bueno para que haya acá en Bolivia. Eso sería. Muchas gracias. ¿Podría hablar un ratito? Sí, claro que sí, con la palabra usted. Sí, yo soy Carmen de los Ríos. Solo quería dar un ejemplo del Perú. Por ejemplo, en Ayacucho, en 2011 se emitió una ordenanza regional donde se reconocían las lenguas oficiales castellano, quechua, ayaninga y mashiguenga, pero no se implementó. O sea, hay buenas leyes, buenas ordenanzas, pero si no hay una población, una sociedad civil organizada que los exige, eso no se llega a concretizar. Entonces, un poco es eso, ¿no? Que como sociedad civil nos organicemos y podamos, y reclamemos y exijamos a los gobiernos y al Estado que esto es un derecho, ¿no? Estudiar en su lengua materna es un derecho, mantener su identidad es un derecho, y eso es algo que tiene que entrar en nuestro corazón, en nuestra mente, y exigirlo de manera organizada. Bueno, eso más. Gracias a usted por su intervención. Como ya tenemos ya un tiempo de media. ¿Sí? ¿Puedo hablar? ¿Habla? Claro que sí. Gracias. ¿Tu nombre? Monique. Monique, je suis en France. Et je veux confirmer ce que vient de dire Carmen. Il faut vraiment se bagarrer auprès des gouvernements. En France, on a eu ces problèmes-là avec des langues régionales, parce qu'il n'y a pas que le français qui se parle en France. Il y a du basque, il y a de l'occitan, il y a du breton. Et ce sont tous
tous les peuples de ces régions-là qui se sont battus auprès des gouvernements. Et aujourd'hui, on a dans de nombreux endroits des écoles qui font la classe, alors en français, mais également dans la langue, au moins pour le basque et pour le breton, qui font les cours dans ces langues-là. Mais ils font aussi en français, ils font les deux. Mais ça a été une bagarre vraiment de la population. Il y a eu toute une génération, par exemple, notamment pour le basque, où les enfants n'ont plus parlé le basque, alors qu'il y a toute une région, il y a un département entier qui est basque, qui est de culture basque, et les enfants ne le parlaient plus. Les parents n'avaient pas été assez attentifs déjà à leur parler en basque, ils parlaient que le français, et petit à petit, ce sont ceux-là qui se sont bagarrés auprès des autorités pour avoir des cours de basque. Voilà. Por favor, si alguien de la sala nos podría ayudar con la traducción en castellano o en portugués. Gracias, muchísimas gracias. Hola. Sí, adelante, por favor. Lo que yo había escuchado de la señora que habló en francés es que trataba de apoyo que existe al pueblo vasco, una región de Francia, y que lo poco que logré escuchar, porque no se escuchaba realmente, es que sí hay un apoyo comprometido, no solamente a etnia, sino a otras Francia. Pablo, el pueblo vasco, pero de los vascos del norte de España, ¿no? Sino los vascos de Francia. Eso es. Muchísimas gracias. Sí, son regiones autónomas que hay en Europa, que sí ellos preservan su lengua, los catalanes, los vascos, los gallegos, ¿no? Entonces, agradecemos su colaboración. Aquí tenemos un mensaje que dice: concordo con lo que habla la compañera de Perú cuando habla de tener una sociedad civil organizada para la lucha. Entonces, y ya habiendo trabajado, entraríamos a llegar a las conclusiones. Si hay algún tema más en cuanto a las líneas que nos dieron referente a la educación, recuperar nuestro sentido comunitario y territorial de la vida en la Amazonía. Entonces, importante la educación para ese cometido. Entonces estaríamos, señor Alfonso, no sé si es el anfitrión, o para que podamos ya entrar en un cuarto intermedio y hacer las conclusiones para ir a plenaria. Claro que sí, señor Hortensia, muchas gracias. Pues este espacio está pensado para que ande la palabra, para que logremos construir unas conclusiones, máximo hasta las 11:30 de la mañana. Es en ese momento cuando vamos a generar una nueva sala general, donde van a estar todas las mesas temáticas y donde la persona relatora o la persona que elijamos acá va a presentar las conclusiones de la mesa. Es por eso que he venido insistiendo con lo de las relatorías. Tal vez en este espacio, a partir de todos los aportes que se han venido haciendo, se puedan construir unas conclusiones generales y haya una persona que las pueda presentar. Esto también es muy importante que quede retratado en una relatoría o en un documento para que posteriormente podamos construir las memorias del evento. Muchas gracias por la orientación. Evidentemente nosotros estamos aquí con la colaboración de un celular y como es presencial y más en lo digital, en lo virtual, es cada uno en su computadora, pero estamos aquí con los compañeros de
de que han venido desde muy lejos para participar. Entonces vamos a llegar a las conclusiones. Hasta las 11:30 estaríamos haciendo las conclusiones. Sin más, antes leer los mensajes que mandan al grupo. Que Claro, dice, señora Hortensia, la única manera de salvaguardar la vida autóctona ancestral, del manejo espiritual y personal del territorio de nuestra lengua, es nuestra lengua maternal. Entonces, yo creo que muchos han coincidido en que la preservación de la lengua maternal es importante para el manejo, dice, incluso personal y territorial de nuestro país. Entonces, entraríamos en un receso. Dice, aún están vivos nuestros mayores, entonces seguramente se refiere que aprovechar que están vivos nuestros ancianos, que pueden enseñar todavía y transmitir a través de su lengua materna costumbres, cultura, todo lo referente a la preservación de la Amazonía. Entonces, estaríamos ingresando un cuarto. Señora Hortensia, qué para pena. las conclusiones. Señora Hortensia, me confirman que la compañera Ruby de la RENAV ha estado tomando relatoría, ¿sí? La idea es que no nos vayamos a salir de esta sala, sino que acá de manera conjunta logremos la construcción de estas conclusiones, ¿cierto? Y no sé, antes de las 11:30 las podamos acordar para que toda la mesa tenga clara cuáles son las conclusiones que les vamos a presentar a la plenaria del evento, ¿sí? Recordemos que es a las 11:30 cuando entramos a una sala más grandecita. Yo les daré los respectivos links. Entramos en ese momento en una sala más grandecita y de aquí, de este espacio, saldrá una persona que me están diciendo que en la metodología, que era la señora Ruby de la RENAV, pero si doña Ruby está acá, por favor nos confirma si eso es así. Pero en este instante sería interesante que de manera colectiva pudiésemos consensuar esas conclusiones. Por supuesto, ustedes están allá en un punto de participación donde hay más personas, tal vez ahí la dinámica es un poquito diferente. Gracias, señor Hortensia. Muchas gracias a ustedes por sus orientaciones. Entonces llegaríamos a las conclusiones como mesa de trabajo. Después de la intervención, los que quieran, ya estaríamos escribiendo las conclusiones referente al tema de educación comunitaria e intercultural y memoria histórica, ¿no? Entonces, como dice, de forma colectiva, por favor, llegaríamos a las conclusiones. Buenos días. Sí, buenos días, con la palabra. Sí, adelante, sí. por favor. Pues mi nombre es Ruby. Un saludo desde acá, desde Mocoa, Putumayo. He estado atenta, escuchando todos los sentires de todos los participantes. Pues me parece importante que lleguemos a las conclusiones para tomar también atenta nota. Y antesito de que sea la plenaria, pues les compartiría lo que se ha venido recogiendo. Muy bien, entonces los puntos de conclusión, por favor, para que puedas tomar apunte. Sí, por favor. Aquí hay una manera de conclusión, aquí con los compañeros. Indica la formación académica tiene que ser acorde al contexto. Hay una conclusión, hay otra, esta que dice la educación comunitaria e intercultural posibilita la preservación de la lengua. Si muchos hemos hablado, se ha intervenido sobre la lengua. Sería una conclusión, no sé si están de acuerdo. Si están conformes. Continúa, lo que yo propuse en el chat continúa. Ya vamos a poner lo que dice en el chat. ¿Quiere que lo lea? Sí, por favor, para que está tomando apuntes aquí también y allá en
El Perú, porque no todos están leyendo, por favor. Bien, bien, gracias. Les hablo desde Argentina. Yo no pertenezco a ningún pueblo ni nación indígena o originaria, pero trabajo desde la universidad para garantizar que jóvenes ingresen, jóvenes estudiantes indígenas u originarios ingresen y se preserve su cultura. Lo que acabo de poner en el chat como una contribución a la conclusión dice: la educación comunitaria e intercultural posibilita la preservación de la lengua y los saberes de todos los pueblos y naciones originarias, que son tan necesarios para poder interpelar el saber hegemónico que nos ha llevado a esta crisis ambiental y civilizatoria. Eso es lo que yo acabo de escribir y concretamente la propuesta es seguir defendiendo y luchando por la preservación de las formas de construir saber de cada pueblo, porque la ciencia como único saber hegemónico no ha sabido dar respuesta a los desafíos de los tiempos tan difíciles que estamos viviendo. Gracias. Muchas gracias. Buenos días, ¿puedo hablar? Buenos días, ¿puedo hablar? Claro que sí, buenos días. Bueno, yo he trabajado en educación intercultural bilingüe en el Datén del Marañón de Perú, con 7 grupos étnicos. La educación secundaria y la educación superior no tienen en cuenta la educación intercultural bilingüe. En este sentido, los jóvenes que tienen que salir a la ciudad para formarse académicamente tienen que salir de sus territorios y quedarse en las ciudades por ese motivo. No se han hecho políticas acordes a una educación diferenciada. Y yo creo que también hoy, más que nunca, los pueblos originarios tienen la posibilidad de al tener formados personas académicamente, intelectuales, al estilo occidental, pueden ya ejercer el poder para poder hacer una sistematización y cientificación de sus conocimientos y saberes y que se valore y se respete para los jóvenes que tienen que emigrar a la ciudad y no se asimilen al sistema global, sino que tengan las dos dimensiones, que crezcan tanto en ese diálogo intercultural, pero con sus conocimientos y saberes y que se debe reconocer a nivel de países ¿ya? y de exigencias, que las culturas vivas tienen algo que proponer, algo que decir y tienen saberes desconocidos por la cultura occidental. En ese sentido, los mismos maestros tienen que ser formados en esos dos aspectos muy importantes, porque si no los jóvenes siguen en una crisis y tienen que acomodarse para poder sobrevivir a este sistema de vida, viviendo una doble identidad, una doble vida, por así decirlo. Yo quiero que el idioma, la cultura, la historia, no solamente se repita como en el contexto y en el momento en que vivimos, como en el tiempo pasado, sino que ese tiempo pasado es presente en otro contexto. ¿Me explico? ¿Sí se entendió? Sí, en forma de conclusión, podría un poquito tal vez más concreto para poder escribirlo. Ya, es la importancia que en las ciudades también se dé una educación intercultural, respetando tanto en superior como en secundaria, respetando las lenguas y las historias de cada pueblo. La educación intercultural, en este caso de la Amazonía, ¿no? Intercultural de la Amazonía en las ciudades. Exacto, y en Amazonía. Porque también en Bolivia hay bastante lo que es la educación, pero es en la parte andina y en la Amazonía es la que compartía. Tanto en el área rural como en el área urbana, para preservar ¿qué digo? En el área de la Amazonía, en el área urbana y rural. Con la palabra el señor de Venezuela, sí, por favor. Ajá, sí. Compañera, ¿Me escucha? Buenos días. Sí, buenos días, ¿me escuchamos. escucha claro? Adelante, por favor. Ajá. Bueno, una participación sobre la educación comunitaria que estamos tratando.
Aquí en Venezuela, como digo, específicamente en Amazonas, tenemos una experiencia bien bonita sobre desarrollo sobre la educación comunitaria. Hay una universidad también que tiene netamente UPEL, Universidad Pedagógica Experimentada. Entonces, dentro de esa universidad hay una materia que específicamente donde los pueblos indígenas, también no solamente indígenas, sino que lo que hacen vida aquí en Amazonas integra, que no indígenas también. Y entonces se gradúan como profesores de educación intercultural bilingüe. Y aparte de eso también tenemos una experiencia bien bonita que veníamos trabajando con Ministerio de la Cultura, que estamos desarrollando también como una escuela donde integran todo lo que hacen vida en las comunidades, que todos los saberes ancestrales, saberes de artesanía, rituales, todo eso donde conservamos, hacemos una preservación, pues todo eso, la naturaleza, donde armonizamos la sociedad que hacen vida aquí en Amazonas con la naturaleza, con una relación bien bonita y aparte de eso una experiencia bien bonita. Y esto juega a base de una garantía que nos da la Constitución. Y entonces eso es mi parte. Muchas termino mi gracias. participación. ¿Sí? Y hay otra. Aló, buenos días. Buenos días. Ajá. Caterine, buenos días. ¿Me escuchan? Como Sí, de conclusiones, muchas gracias por participar. Por gracias. favor, tiene la palabra. Mi aporte es que hoy día son más los saberes que el hacer. El niño o el estudiante o nuestros familiares indígenas se quedan ahí en el simple saber, pero el hacer no se le está llevando la función en la parte educacional. Suprime mucho aprendizaje para ellos. ¿Qué pasa? Que un niño de la ciudad, ¿verdad?, la absorben de aprendizaje, de saberes y haceres. También nuestros pueblos indígenas necesitan el hacer. Debemos exigir el hacer en la parte de bilingüismo, en la parte de arte, en la parte de danza, en todo. No quedarnos con una simple carrera universitaria, ir más allá. Debemos exigir el más allá. Muchos indígenas estamos sin maestría, sin nada, porque el Estado colombiano nos reprime en ese aspecto. Exigimos que también se nos dé esa prioridad. Entonces también el saber y el hacer. En cada aprendizaje que se creen centros de investigación, porque hay muchos niños pilos muy inteligentes que necesitan servicios de aprendizaje. A veces no tenemos una biblioteca muy cerca. Muy bien, aquí la compañera indica educación superior para los pueblos indígenas, para que desde los pueblos indígenas se haga la investigación. ¿Alguien más como conclusión de esta mesa quiere aportar? Aquí en los mensajes voy a dar lectura. Hay otro que indica revalorización del hacer, es lo que decía la compañera. Incluir procesos de formación, cátedras amazónicas en los foros educativos. Hay esa conclusión. La transmisión de la memoria histórica generacional a través de la educación. Doy lectura a los mensajes. Si hay alguien más que quiera participar para las conclusiones y podamos llevar esto a plenaria. También nos está colaborando la compañera de Perú, que está haciendo las mismas conclusiones.
Muy bien, compañeros. Entonces, rescatando lo que sus intervenciones y lo que dice los mensajes en el Zoom, estaremos haciendo la sistematización y agradecerles a todos. Nuestra problemática en la Amazonía es la misma de los 9 países, la revalorización de nuestro idioma originario en lo que es la educación, la inclusión en las currículas de una educación indígena y la importancia de que los pueblos indígenas accedan a la educación superior para que como indígenas amazónicos puedan hacer investigación y también plantear propuestas de solución a los problemas que existen en cada región. Si hay alguien más de aquí le mandamos una imagen de la forma de trabajo de la mesa de los 4 foros, de las 4 mesas para el día de hoy. A los compañeros. Compañero Alfredo. No sé si Algo que estamos quería bien. decir, si me permite, algo que quería decir, Claro que sí, continúe. Los docentes que van a impartir las clases a los niños, a los jóvenes, deben ser completamente capacitados, deben ser normalistas superior y deben ser licenciados, sea en matemáticas, ciencias, literatura, historia. ¿Qué está pasando hoy día? Ponen mucho ingeniero de sistemas, arquitectos como si fueran docentes. Debemos valorar la carrera docente. Muy bien, en cuanto a la preservación de la identidad de la Amazonía y la autonomía de nuestros pueblos, ¿alguien se podría ver? Que la educación, ¿cómo contribuiría a que haya para que no haya esa división entre los pueblos étnicos e interculturales? Señor Alfredo, no sé si ya estamos cumpliendo con el objetivo. Ya aquí han hecho las conclusiones para ir luego a plenaria y las personas que nos están colaborando puedan también ayudarnos a hacer las conclusiones que ha sido construida en forma colectiva y bueno, utilizando estos medios que lo más interesante estaría como estaba programado de forma presencial, pero nos ayuda también la virtualidad desde donde nos encontramos. Gracias, don Alfredo. ¿No está el administrador? Bueno, entonces con estas palabras estaríamos concluyendo el trabajo de esta mesa y vamos a poner los aportes también que ustedes han puesto en los mensajes. Muchas gracias por su tiempo y vamos a hacer lectura también de los mensajes para poner en la plenaria general. Gracias. Muchas gracias, señora Hortensia. En este momento ahí por el chat, ¿cierto? Acabo de poner un link de Zoom, el cual estará abierto desde las 11 de la mañana. Y es donde se presentarán de manera general donde será la plenaria y se presentarán de manera general todas las conclusiones de cada mes. Entonces, para que por favor copien ese link, es muy importante que copien ese link y a las 11 de la mañana podamos pasar a esa sala, ¿cierto? Por ahora, si la mesa ya cierra, si ya están recogidas las conclusiones, si ya tenemos la persona que va a presentar esas conclusiones en la Asamblea General, les pediría que por un momento encendamos todas nuestras cámaras para poder hacer una fotico de todas las personas que participamos acá, poder guardar esa memoria, también como un ejercicio por romper este aislamiento que nos ha impuesto esta pandemia, que si bien es un aislamiento en este momento de manera presencial, pues claramente no es un aislamiento del trabajo que venimos realizando. Entonces les invitaría a que todos, todas, de la soberanía de los pueblos de la Amazonía y estamos ya concluyendo el trabajo para ir en plenaria.
Entonces, ¿Cómo se ha avanzado, doctor?